¿Estás buscando unas memorias RAM? Espera, todavía no compres nada. Antes de elegirlas, mírate este video que vas a comprar como un campeón. Vamos a darle. Primero y principal, ¿qué es la memoria RAM? La RAM o Random Access Memory es la memoria en la que se guarda toda la información que los programas y aplicaciones requieren para ejecutarse. Cuando hacemos doble clic en un programa, en una imagen o en un documento, ese código pasa del medio donde se encuentra guardado a cargarse en la memoria RAM de un equipo de forma temporal para ser leída por el procesador. Se denomina RAM o de acceso aleatorio, dado que es posible leer o escribir en cualquier posición de esa memoria con igual tiempo de espera. Al no requerir de una orden secuencial para acceder a la información, no se generan colas y por lo tanto la memoria RAM es muchísimo más rápida que otros medios. Pero la memoria RAM requiere de electricidad para funcionar, por lo que al apagar la PC, toda la información guardada se borra. De ahí que se denomine memoria volátil en contraposición a la memoria no volátil, que guarda información de forma persistente como un disco rígido tradicional. En una PC de escritorio, la forma más común de encontrarlas es en módulos, que son estos circuitos soldados en un circuito impreso independiente con un disipador metálico que la recubre y desde 2016 con una tira LED con luces de colores por encima. En su gran mayoría, chicos, los módulos de memoria para PC de escritorio se venden de a dos, y eso es debido a que desde hace varios años las RAM DIMM pueden trabajar de a pares. Y digo DIMM porque así se llaman los puertos de la memoria RAM en línea que están paralelos en el motherboard. En las placas madre, placas base o motherboards más comunes solemos tener 4 slots para ubicar las memorias RAM. Y al costadito de los puertos DIMM, así se llaman de vuelta, tenemos las instrucciones de conexión. Conectarlas de esta manera habilita a la placa madre a utilizar las memorias en dual channel o doble canal, lo que significa que básicamente en lugar de transferir datos a una sola memoria por vez, lo hace con las dos memorias en paralelo, mejorando el rendimiento del equipo. Por eso, siempre que vayan a conectar dos memorias RAM, sigan las indicaciones del motherboard para aprovechar el dual channel. Y ahora, cuando tengan una caja de memorias RAM en la mano, chicos, van a ver varios datos importantes. El primero es obviamente nombre y modelo, pero además lo que van a ver es el estándar o el formato de memoria. En este caso es DDR5, lo que significa que estas memorias RAM son de la última iteración de DDR y que solamente son compatibles con las placas madre y procesadores que soporten este estándar. Pero no se preocupen, mis amigos, porque actualmente solamente van a haber memorias DDR4 y DDR5 en el mercado. Pero, consejito, siempre chequeen la caja de su motherboard para ver qué memorias soporta. Bueno, no se enojen, chicos, hay DDR3 también, pero en 2025 ya casi que no se usan. El segundo dato importante, mis amigos, que van a ver en la caja de las RAM va a ser la capacidad y la frecuencia. Cuando buscan unas memorias RAM en cualquier tienda, van a ver que generalmente vienen de 4, 8, 16 o incluso de 32 GB. Esta es la capacidad de cada módulo, es decir, cuántos datos es capaz de almacenar esta memoria. También van a notar, chicos, que muchas publicaciones tienen un número antes que la capacidad en gigas. Esto hace referencia a la cantidad de módulos en dicho pack. Entonces, por ejemplo, esta caja de memorias RAM trae 32 GB en total, pero divididos en dos módulos de 16 GB. Obviamente que cuanto más memoria RAM tenga nuestro equipo, mejor va a funcionar. Pero también, a mayor cantidad de memoria, más dinero tenemos que gastar. Actualmente lo recomendable son 16 o 32 GB de memoria, dependiendo del uso que le dan a su equipo. El segundo dato importante, chicos, que van a ver en la caja es el número que está acá e indica la velocidad o frecuencia. La frecuencia de la memoria RAM nos indica la rapidez con la que el CPU puede procesar, sea leer o escribir, datos en la memoria. Se mide en MHz o MTs según el fabricante y representan millones de ciclos por segundo. En este caso, una memoria más rápida va a permitir acceder de forma más veloz a los datos, lo que obviamente va a mejorar el rendimiento general del equipo. Y finalmente, mis amigos, el último dato que tienen que tener en cuenta a la hora de elegir una memoria RAM no lo van a encontrar en la parte de adelante de la caja, sino generalmente detrás. O incluso, depende del fabricante, puede que no aparezca en absoluto. Y hablamos de la latencia.
La latencia en la memoria RAM es muy a grosso modo el tiempo que pasa entre que el procesador realiza una acción y la memoria responde. En el caso de la memoria RAM se denomina latencia CAS o CL. La latencia CAS mide el número de ciclos que pasan desde que se realiza una petición para acceder a un dato hasta que esa información está disponible. En cada kit de memorias RAM vamos a ver un número CL, en este caso es CL34. A menor latencia, mejor será el rendimiento de nuestro equipo, pero ojito, porque esta latencia está directamente afectada por la frecuencia de nuestra RAM, por lo que no es poco frecuente que según sea la configuración de memoria que elijamos en la BIOS, esta latencia se modifique. Si quieren saber ahora mismo cuál es la latencia de sus memorias RAM, solo tienen que usar un programita como CPU-Z y en la parte de memoria pueden ver la latencia a la que están trabajando sus memorias RAM. Pero lamentablemente, chicos, cuando ustedes comparen, elijan y finalmente coloquen las memorias RAM en su PC, van a notar que de entrada no están trabajando a la frecuencia que les aparece en la caja. Y esto es debido a estas dos tecnologías que ven acá abajo: AMD Expo e Intel XMP. AMD Expo e Intel XMP son tecnologías que permiten que las memorias RAM funcionen a la mayor frecuencia y con la menor latencia posible. Todas las memorias RAM tienen soldadas al circuito un pequeño chip denominado SPD, que lo que hace es brindarle información al sistema sobre el fabricante, el número de serie y otros parámetros de la memoria RAM para que puedan funcionar correctamente en todas las motherboards compatibles del mercado. Adicional a esto, tanto Intel XMP como AMD Expo son tecnologías complementarias al chip SPD que le dicen al procesador a qué frecuencia máxima, con qué latencias y sobre todo con qué voltaje pueden funcionar mejor ese kit de memorias en particular. Básicamente, ambas tecnologías nos garantizan que vamos a estar usando esas memorias RAM en la mejor configuración posible. Y ahora la pregunta que se están haciendo es: ¿por qué carajo si yo compro unas memorias de 7200 MHz, cuando las conecto solamente las puedo usar a 2133? Y la respuesta es muy simple: compatibilidad. ¿Pero quién define eso? La JEDEC, señores, la Joint Electron Device Engineering Council. La JEDEC es un consorcio global con más de 300 empresas miembros que definen los estándares tecnologías en muchos mercados del rubro. Y uno de ellos es el de las memorias. Y cuando lanzaron la norma JEDEC o JEDEC de RAM DDR5, estos tipos dijeron: la RAM DDR5 va a funcionar sí o sí a esta velocidad. Y es así que todas las placas madre del mercado compatibles con DDR5 tienen que soportar de base este número. Pero chicos, ojito, porque JEDEC o JEDEC marca el piso, no el techo. De ahí para arriba, las memorias RAM pueden trabajar a lo que cada fabricante las pueda exprimir. Pero volvemos al otro lado. Va a suceder que no todas las placas madre ni todos los procesadores van a llegar a las frecuencias tan altas a las que puede llegar una RAM. Y como las memorias son un componente esencial de un sistema, la PC va a cargar de entrada una configuración estándar. Luego, si chequea que el procesador y la placa madre lo soportan, nos va a permitir llevar la memoria RAM que compramos a la frecuencia a la que viene preparada para funcionar. ¿Ahora se entiende? Piénsenlo así, chicos. Si ustedes se compran un piñón de bicicleta con 10, 12 velocidades y la ponen en una bicicleta con un solo plato, y se van a tener que meter los cambios en el culo. Bueno, acá lo mismo, chicos. No es que la PC se les va a explotar, van a perder la garantía o la RAM les va a funcionar mal. De arranque, siempre las RAM van a funcionar a la velocidad que la especificación lo dispone. Luego, si ustedes también tienen un motherboard y un procesador que lo soporta, pueden activar de forma manual cualquiera de las dos tecnologías y aprovechan la velocidad por la que pagaron. Y por último, mis amigos, la pregunta del millón. ¿Vale la pena comprar 64 GB de memoria para jugar o con 16 GB ya puedo tirar tranquilo? Bueno, eso mismo se los voy a responder en el próximo video.